Buenos días, bienvenidos sean todos aquí a la iglesia de Eastside en Mattoon, Illinois. Amén. Yo soy Rogelio Tristán, el maestro que hoy le traigo esta lección. Aleluya. Que traemos la lección número 32 del libro. Como todos ya saben ustedes, estamos estudiando el libro número 9. Aleluya. El Sendero de la Verdad. Y hoy, como les digo, estaremos estudiando la lección número 32, que se titula Una iglesia constante. Esta lección nos la preparó la hermana pastora Débora Acuña de Chile. Y hoy vamos a estar estudiando, creo que vamos a estar leyendo un buen mucho, en los libros primeramente en el de Hechos, en el capítulo número 17, así es que me gustaría que pusieran todas sus Biblias listas en Hechos 17, y vamos a dar también unas lecturas, porque esta lección está basada en el libro en las cartas a los tesalonicenses. Así es que vamos a dar inicio y vamos primeramente a mencionar cuál es el versículo para memorizar de esta lección. Amén. Número 32, Aleluya. Que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3, y dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Amén. Les voy a pedir una disculpa si no empecé esta lección con una oración, pero llegué como 10 minutos antes y yo oré por esta lección, por Gracias, mí, por todos ustedes, para que nuestros corazones sean bendecidos hoy con esta palabra. El propósito de la lección es que como alumnos, yo en este caso ahorita soy el maestro, pero también soy un alumno porque también aprendo. Aleluya. Así que el alumno pueda comprender la importancia del buen testimonio, el cual se genera al mantenerse constante en fe y en amor. Todos sabemos que estas cartas a los tesalonicenses, como muchas otras en el Nuevo Testamento, fueron escritas por el apóstol San Pablo, quien fue un gran misionero, y que su amor por Cristo lo llevó a entregar su vida entera a la proclamación del Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Dice en la introducción, se nos dice que él entendió que el ir implicaba un cambio de ubicación, y él tuvo varios viajes misioneros en el cual él, guiado por el Espíritu Santo, él logró instaurar muchas iglesias en Europa, las cuales con el pasar del tiempo, de los años, llevaron el mensaje al mundo entero. Tesalónica actualmente está llamada Salónica, y dice que Tesalónica se encuentra alrededor de unos 160 kilómetros del sureste, creo que sureste de Filipos. Viene siendo la capital de de Macedonia, una provincia romana. Así es. En esta ciudad de Macedonia, en Tesalónica, había unos 200,000 habitantes, entre los cuales había una gran, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo se le llama? Había muchos judíos, vaya, había muchos judíos. Entonces dice que Tesalónica fue parte de su segundo viaje misionero, y esta era una ciudad muy concurrida por las personas, ubicada en un lugar céntrico, como lo hemos estado comentando. Dice, aunque hoy nosotros sabemos quién es Jesús, es importante que nos situemos en esos tiempos, en los tiempos de Tesalónica, como para ellos fue haber conocido el mensaje. Dice que para algunos habían pasado ya algunas décadas. Creo que los eruditos datan el libro de Primera de Tesalonicenses como entre el 50 y 51 después Cristo. Esto es solamente 20 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces dice que ya habían pasado solo algunas décadas de que Jesús había muerto y crucificado por su pueblo, que no le reconoció. Si lo más probable es que muchos ni siquiera hubieran escuchado quién era Jesús. Así es. Entonces dice que también porque fue un ministerio corto, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue corto, fueron 3 años y medio. Entonces, para algunos dice que Jesús fue solo un profeta más. Dice que para otros un predicador alborotador de multitudes. Dice, pero conozcamos cómo les llegó el mensaje a los tesalonicenses. Y yo quisiera, como ya les dije, que pusieran nuestra Biblia abierta en el libro de los Hechos, capítulo 17. Aleluya. Y ahorita voy a pedir a ver si alguien me puede ayudar con lectura. Amén. Para que todos participemos. Y dice que Pablo, dice, el inicio de la iglesia de Tesalónica. Pablo, junto a Silas y Timoteo, había pasado por la ciudad de Tesalónica. Y en este lugar había una sinagoga de los judíos, a la cual Pablo fue directamente, y esto lo vamos a leer en Hechos 17, 1 y 2. No sé si alguien me quiere ayudar. Yo te puedo ayudar. Ok, gracias, hermano. Muy lindo, dice aquí, atravesando Anfípolis y Apolonia, a Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. ¿Les sigo? Sí, por favor, hasta el 3. Okay. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús en que les anuncio es el Mesías. Gracias, amén. Entonces, como vemos aquí, el apóstol San Pablo llegó a la sinagoga y les expuso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos que este era un lugar estratégico, porque dice que él discutía con ellos declarándoles a través del Espíritu Santo y de las Escrituras quién era realmente Jesús. Este era un lugar estratégico. Dice, Pablo era una persona preparada, siempre estaba preparada. Y hoy nosotros también de igual manera debemos estar preparados. Aleluya. Debemos estudiar. Bendito sea Dios. Debemos siempre estar escudriñando la palabra para poder estar preparados cuando se nos presente la oportunidad de compartir el mensaje. Aleluya. Y dice que este primer punto dice que era un lugar estratégico. Dice la verdad bíblica, o sea, puede ser predicada en cualquier lugar, pero siempre se nos va a presentar alguna oportunidad de un lugar en el que haya cierta multitud de personas a la que podamos compartirles el mensaje, y este fue el caso de Pablo. Él sabía que en esa sinagoga iba a encontrar muchas personas y a las cuales él les podía predicar este mensaje. Y dice que también aparte, porque en la sinagoga se leían las Escrituras y no estaban ajenos a las profecías. Entonces hay que siempre estar preparados, aunque a nosotros no nos toque una sinagoga o algo así parecido, ¿verdad? Pero siempre se nos va a presentar donde haya algunas personas que necesiten escuchar el mensaje. Y dice nuestro segundo punto, la proclamación del mensaje. Aquí dice solo la proclamación, pero vamos a ver qué es lo que se nos proclama. Que todos sabemos que dice que debemos de recordar. Dice, en el punto anterior dice que se leían las Escrituras y no estaban ajenos a las profecías. Y en el siguiente punto nos dice que recordemos que Jesús fue rechazado por su pueblo y crucificado. O sea que a pesar de que leían las Escrituras y no estaban ajenos a las profecías, debemos de recordar que Jesús fue rechazado por su pueblo. Ellos no entendían que Jesús era el Mesías. Ellos no creían, no esperaban a un Mesías que se presentara ante los pobres, que anduviera en las calles predicando, sanando enfermos, haciendo milagros. Ellos más bien esperaban otra clase de Salvador. Ellos no entendían que el reino de Jesucristo es espiritual y no terrenal. Aparte dice que
cuando uno está, ¿cómo se dice?, esperando a una persona diferente y otra llega y te muestra un perfil muy distinto, pues claro que a lo mejor si no has entendido el mensaje vas a estar confundido. Entonces Pablo proclamaba a Jesús como el Mesías que habían estado esperando y su mensaje estaba basado en las Escrituras. Las personas al escuchar el mensaje ya tenían la opción de decidir si creer o no. Y es como hoy nosotros también, hoy nosotros escuchamos muchos mensajes, pero nosotros tenemos el libre albedrío de saber si creemos o no. Y hay algo que yo lo he aprendido, que es el escuchar, pero también el venir a la palabra y saber si me están diciendo la verdad o no. Pablo les estaba predicando la verdad y ellos aún así no lo querían entender. Dice que el apóstol cumplía con llevar esta buena nueva y el Espíritu Santo también hacía su parte tocando corazones y convenciendo de la verdad. Yo creo que hoy mismo, como por decir en esta lección, hoy en este domingo, ustedes pueden estar escuchando mi lección y ustedes pueden saber, escudriñando la palabra, si yo estoy hablando la verdad o si yo soy un mentiroso, como me quieran catalogar, pero siempre deben de estudiar la palabra. Siempre deben de estar, como dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, creo que es el versículo 22, por ahí dice que hay que, ¿cómo se dice? Que uno lo tiene, lo voy a parafrasear, porque no lo recuerdo de memoria, pero que uno tiene que estudiar perfectamente todo y retener lo bueno y deshacerse de lo malo. Entonces así estas personas no querían entender que Jesús era el Mesías, ellos estaban esperando otra clase de Salvador, pero el apóstol San Pablo, como dice aquí, cumplía con llevar el mensaje, las buenas nuevas, y el Espíritu Santo hacía su parte, tocaba los corazones de los que ya estaban preparados. Pasemos a nuestro siguiente punto. Dice que son los primeros frutos en Tesalónica. Y sí, para la gloria de Dios, esos 3 días tuvieron sus frutos. La palabra de Dios nos dice que algunos creyeron, y los que se decidieron a creer fueron los primeros integrantes de la iglesia de Tesalónica. Y en Hechos 17, capítulo 17, versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea que hubo mucha gente que recibió el mensaje no solo de palabra, sino, como dice, de poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y fueron tocados y creyeron en la palabra de Pablo, en el evangelio que Pablo les traía, que era de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy para nosotros sabemos que es el mismo mensaje, y también lo tenemos que tomar como un ejemplo y ¿cómo se dice? Y compartirlo. Sabemos todos que el ser cristiano, ya lo hemos dicho muchas veces, no siempre nos va a hacer todo color de rosa, la vida color de rosa. O sea, siempre va a haber, siempre hay el lado bueno y el lado malo, el lado positivo y el lado opositor. Entonces dice que aquí en esta parte, en esta ciudad de Tesalónica, hubo también gente que no creyó y no se quedaron quietos. Yo quisiera leerles lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Yo les voy a dar lectura a lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Bueno, como les digo, entonces hubo gente que se opuso, junto con personas que no creyeron, y como dice aquí, no se quedaron quietos, querían a toda costa sacar a Pablo de Tesalónica. Y
cuando nos dice la palabra que que ellos estaban teniendo estas persecuciones, todas estas tribulaciones, nosotros debemos entender cuando nos dice que es el justo juicio de Dios, es que no es un castigo. Dios nos estaba haciendo a través de todas esas problemas que estaban pasando, todas esas persecuciones, como lo estamos viendo, Dios los estaba declarando justos para ser unos verdaderos representantes dignos del Señor Jesucristo. O sea que no siempre el que pasemos tribulaciones quiere decir que Dios nos castiga, no. Son las pruebas que debemos de tener para saber si en realidad estamos teniendo fe, si estamos constantes, si estamos poniendo nuestra esperanza en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como podemos ver, ellos se mantenían muy firmes porque Dios no los iba a dejar solos. La misma palabra nos lo dice ahí, que Dios les iba a dar las fuerzas, iba a poner iba a dar perdón, pero me trabé. Les iba a poner todos los medios para que ellos salieran adelante. Entonces, vamos a nuestro siguiente punto, que dice, es afirmando la iglesia. Sabemos que Pablo tuvo que salir rápido de Tesalónica porque era tanto el alboroto que habían creado estas personas que no creían, que lo estaban acusando de muchas cosas. Claro, todas eran cosas falsas, pero él tenía que salir porque era tanta la persecución, era tanto lo que lo querían, como decimos ahorita, linchar. Pero sabemos que Pablo no dejó solo a esta iglesia, porque él dice que estos hermanos siempre estuvieron en su corazón. Amén. Y aparte él siempre tenía muy buenos colaboradores a su lado, personas que servían realmente a nuestro Señor Jesucristo, y él, cuando no podía visitarles, él enviaba a uno de sus compañeros para que les afirmara la iglesia. Y en el caso de Tesalónica, ¿quién los visitó? ¿A quién mandó el apóstol San Pablo? Sino a su gran amigo y colaborador Timoteo. Timoteo, su nombre viene de una palabra griega, Timoteos, que significa el que honra a Dios. Timoteo era un excelente colaborador, como quien dice, la mano derecha del apóstol San Pablo en estos viajes. Y veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 3, de los versículos del 1 al 3. Yo se los voy a leer y dice, aquí lo tengo en el libro, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y sí, uno tiene que comprender, como ya lo dije, como cristiano, que las tribulaciones van a venir, que siempre vamos a tener pruebas y que siempre debemos de estar firmes. Yo les puedo asegurar que cuando uno pone su verdadera esperanza en Cristo, Él no te deja solo. Amén. Él no te deja solo. Yo lo he vivido miles de veces y en verdad que hay veces que yo mismo me pienso el cómo soy en veces tan malagradecido, porque soy humano, fallo, pero debemos de comprender que estamos poniendo nuestra esperanza en Dios y que Dios no nos deja solo. Que tenemos esa gran ayuda de nuestro Señor. Pero nosotros también tenemos que ser como los de Tesalónica, tenemos que estar en una buena comunión con Dios, porque ellos la estaban teniendo y a pesar de eso había pruebas. ¿Eso qué nos indica? Que no todo, como les digo, no todo va a ser siempre algo bonito. La vida cristiana, el andar siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo es difícil.
Y dice que Pablo se preocupaba por cada iglesia que iba plantando. Y dice que pues trataba de visitarles o enviar a alguno de sus compañeros, como ya lo hemos visto, cuando él estaba siendo, como dice en la palabra, también estorbado por el enemigo, porque sabemos que el enemigo no descansa, él siempre está poniéndonos obstáculos para que no crezcamos ni espiritualmente ni avancemos en los propósitos de Dios. Así es. Y dice que Pablo trató con estas iglesias diferentes temas, y aquí los vamos a estar viendo. Dice el primero, dice, les recordaba que si bien él y sus colaboradores seguían predicando la palabra de Dios, aún así seguían pendientes de cada iglesia y preocupados de que siguieran adelante en su servicio a Dios. Esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Esto es un poquito más de lectura, por eso no lo voy a leer, pero es de tarea para ustedes en sus casas. Amén. Que lean Hechos 17 y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Aleluya. El segundo punto dice, el apóstol les reconocía sus fortalezas y debilidades y les animaba a seguir adelante con lo que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y también les exhortó a la luz de la palabra y les enseñó cómo debían de andar, siguiendo la santidad y en paz con su prójimo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y dice que el apóstol también les recordó a los tesalonicenses que Cristo volverá, que no se dejen engañar por nadie, que estén preparados para recibirle. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. O sea que nosotros también estemos preparados, no nos dejemos engañar, Cristo viene. Amén. Eso lo sabemos. Amén. Amén. Pero que no nos cuenten, que no nos digan, no, ya está aquí, el día del Señor ya está aquí. Sí. No, nosotros hay que estar siempre preparados, como dice, hay que velar, hay que estar preparados, no ser como los demás, porque sabemos que el que no está en Cristo es un desconocido, es una persona que duerme, que dice que se embriaga, que no está lista para la venida de nuestro Señor, porque nadie la conoce. Como dice, va a venir en la noche como un ladrón, nadie la conoce. Entonces, como les digo, escudriñemos la palabra y preparémonos. La palabra escudriñar es del griego acrinos y significa que tenemos que estudiarlo con mucho cuidado, con profundidad y con mucha exactitud. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer. Dice, y esta iglesia padecía persecuciones, como nosotros también las padecemos hoy en día. Y la más grande persecución que tenemos es la del enemigo, que nos pone siempre, como ya les digo, nos pone siempre los obstáculos para que no seamos fieles a nuestro Señor. Pero hay que poner nuestra fe en Dios. Y nuestro tercer punto dice, extendiendo el reino con sus testimonios. Dice que la iglesia en Tesalónica, sin lugar a dudas, era especial y se caracterizaba por el trabajo, su paciencia bajo la presión, y esto daba evidencia externa de sus valores espirituales. Dice que el apóstol San Pablo les exhortaba a manifestarse firmes bajo las presiones. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que era nuestro capítulo para memorizar, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien me quiere ayudar con el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13. Porque, sí, Primera de Corintios 13, porque el apóstol dice que en este versículo también usa las tres palabras mencionadas en Primera de Corintios 13, y que dicen así, a ver si alguien me las puede leer. Sí, la tengo. Sí, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Bendito Gloria el a Dios. Señor. Ahora usted, hermano, si me puede leer Corintios 13:1, el versículo 1. 13:1. Sí, por favor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más
que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. ¿Te sigo? Sí. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Amén. Amén. Entonces estos son algunos de los atributos, dice, que deben permanecer en la iglesia. Y como sabemos, son atributos que tenía esta iglesia de Tesalónica. Amén. O sea que la iglesia de Dios siempre debe tener esto, que dice que es la fe, la esperanza y el amor. Si ustedes ponen mucha atención en lo que nos leyó nuestros pastores, no importa la cosa que tú hagas en el servicio a Dios, si no lo haces con amor a Dios y hacia los demás, de nada te sirve. Wow. De nada te sirve. Wow. ¿Por qué? Porque mismo Dios nos dijo que tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Así es, Señor. Y entonces Así es, Señor. debemos de hacerlo con amor a Dios y con amor hacia los demás, porque si no, tú puedes hacer lo que tú gustes y mandes, pero si esto te falta, no, de nada te sirve. De nada te sirve, no cuenta para Dios. Y espero que todo lo que nosotros estemos haciendo al servicio de Dios sea con amor hacia Dios mismo y hacia los demás. Yo, la verdad, siempre he estado agradecido con la pastora cuando ella me dio la oportunidad de hacer esto, y yo lo hago con gusto, lo hago con mucho amor a Dios. ¿Por qué? Porque yo aprendo mucho. Porque hay veces que, como yo les digo, yo soy, como en estas semanas, he estado tan ocupado que hay veces que digo, llego bien cansado, pero me acuerdo que tengo que sacar estas lecciones, que tengo que leer la palabra, y aunque esté un ratito, una hora es suficiente, como para estar pegado a mi estudio. Y hay veces que me acabo dormido, no les voy a decir mentira, porque llego cansadísimo. Pero estudio, hoy en la mañana me levanté y lo primero que dije, me tengo que levantar a las 7 de la mañana y tengo que repasar mi lección. Y aquí estamos. Gracias, Señor, por esa actitud. Y sigamos, dice, el siguiente punto, dice, una iglesia gozosa en medio de la tribulación. Les voy a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y luego yo subrayé todo lo que nos puso nuestra hermana pastora Débora Acuña, porque es interesante, dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y dice, Dios quiere que su iglesia aprenda a adorarle a pesar de las circunstancias, que aunque estemos afligidos por los diferentes momentos complicados que vivamos, nuestro gozo en Él permanezca siempre. Y dice que para ello es importante nuestra comunión con Dios, que el Espíritu Santo guíe y nutra nuestras vidas constantemente. Entonces, si tú sabes, si tú como cristiano sabes que van a venir tribulaciones, hay que permanecer firmes, porque las van a venir. Hay que estar siempre en una buena comunión con Dios, porque el que piense, o sea, nosotros como cristianos, si tú aceptas, si tú no aceptas, perdón, el vivir como los demás, siempre vas a tener ¿cómo se dice? Siempre vas a ser un poquito como el patito feo de la familia, de los que están ahí alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque tú no quieres vivir como los demás. Entonces, sabemos que esas cosas nos van a venir a estorbar, pero debemos de permanecer firmes y tener una buena comunión con Dios, orar, y aprender que la vida cristiana es difícil, que nos van a venir pruebas, pero que debemos de estar constantes y ser, como dice la palabra, ser imitadores de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Recibir la palabra
con gozo, y también las tribulaciones recibirlas con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Dios que nos ayuda, que siempre está ahí con nosotros. Dice que también era una iglesia amorosa y amada. Dice, Dios es amor y busca que su iglesia le imite, que sea como Él, que sienta como Él, que sea amorosa y santa. Esta iglesia de Tesalónica entregó su vida a Dios. Ellos estaban de manera sincera entregando su vida a Dios y dejaron que el Espíritu Santo actuara en ellos. Dice que de esta manera cada uno de los hermanos no dio paso ni a la envidia, ni al rencor, ni a la duda. O sea que nada les impidió demostrarle a los demás que ellos en realidad tenían a Cristo en su corazón, que ellos estaban poniendo sus esperanzas en Dios, creían que Cristo era su Salvador, y un Salvador espiritual, no uno terrenal, no uno que iba a provocar una guerra. No, Él vino a hacernos el gran favor de pagar por nosotros todos los males. Cada minuto, cada segundo que nuestro Señor Jesucristo sufrió es por culpa de nosotros. Así es. Dice una canción, me encanta, me gustaría que la escucharan, a lo mejor ya muchos la conocen, se llama El Martillo. Esa canción es muy cortita, dura 1 minuto y medio, pero prácticamente nos da a entender que realmente nosotros fuimos el martillo ese que clavó los clavos en las manos y en los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos los culpables de eso. Pero aún así, Dios nos ha perdonado. Amén. Dios nos perdona. Aleluya. Solamente que ya lo hemos escuchado de nuestros pastores, hay que confesar nuestros pecados, hay que llevar todas esas cargas con nuestro Señor. Y dice, Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos del 9 al 10, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea que debemos de demostrar ese amor para los demás, y cuando dice que abundemos, o sea que eso no para, que hay que hacerlo más, cada día con más y más fuerza, más gozo, para dar ese buen testimonio a todos los demás hermanos, a todas las personas que no conocen el mensaje de Dios, porque dice Primera de Tesalonicenses 1:3, ya lo leímos, que es nuestro ¿cómo se dice? Versículo para memorizar. Sí. Y dice que esta es la forma, dice, este es el amor que brotaba entre ellos y hacia los demás, era un aspecto que los caracterizaba, y de hecho los demás los reconocían por estos atributos. Así hoy en día nosotros debemos de darnos a conocer por todas estas cosas, dar un buen testimonio en donde sea que estemos, no solamente en la iglesia, porque aquí es lo más fácil portarnos bien, pero allá afuera es lo difícil, allá es donde debemos de dar ese testimonio. Dice, este testimonio llegó a Pablo aún estando lejos, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:6. O sea que, miren, yo estaba pensando en esta mañana también cuando volví a darle una repasada. Dice que este testimonio llegó a Pablo aún estando lejos. Y así debe de ser con nosotros. O sea, a la iglesia también le debe de llegar a nuestros pastores el testimonio que nosotros damos fuera. Y si hay algo en lo que se nos tiene que amonestar, hay que hacerlo. Sí. Y hay que estar conscientes de que se nos puede amonestar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo bueno y dar un buen testimonio. Entonces, sí, adelante, hermano. No, solo quería decir, mi querido hermano, que todo lo que estás diciendo es tan, pero tan cierto, que
yo diría que todos los cristianos deberíamos estar en una alerta, porque es fácil venir aquí y estar en alerta, aquí. Sí. De todos los cristianos, en las pareditas estas, tenés cositas en las paredes que te recuerdan a Dios, pero una vez sales, es como que entras a otro campo de batalla. Y yo les pido, les exhorto en el nombre de Dios que estemos alerta, porque en menos de lo que te esperas, ¡pum!, ya tenés una actitud mala, o viste algo, o hiciste lo otro. Entonces, es una constante alerta. Creo que esta de Tesalonicenses es una constante alerta para que permanecieran alerta siempre, ¿verdad? Así es. Y tú lo comparaste que los que no conocen a Dios como que están dormiditos, como que están embriagados con los placeres del mundo. ¿Ves? Así es, sí. Entonces es la diferencia, alerta o embriagado, alerta o dormido. Exactamente. Entonces no podemos estar así. Nosotros tenemos que, como dijo usted, estar alerta. Dice que la iglesia, otro de nuestros puntos dice que la iglesia que crece en fe y en amor. Dice que la iglesia de Dios no puede mantenerse igual. La iglesia de Dios debe avanzar, se debe fortalecer, debe crecer, porque el Espíritu Santo produce eso. Cuando lo dejamos trabajar, cuando Él se mueve en la vida de nosotros, ¿qué nos hace? Dice, nos cambia, nos transforma, nos restaura y nos guía. Y como iglesia de Dios hemos sido llamados a crecer constantemente. O sea que para ello debemos de mantenernos unidos a Cristo, entre nosotros mismos, y sabemos que vamos a enfrentar situaciones difíciles, las cuales nos van a dar la oportunidad de saber si en realidad confiamos en Dios o no. Si, ahí es donde también Dios se da cuenta de si nosotros en realidad somos verdaderos creyentes o somos solamente de paso. Y fíjense, tomemos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica y crezcamos en fe y en amor. Y esto es lo que yo digo, o sea, la iglesia no es como, no sé con qué compararlo, pero no podemos estar siempre en el mismo nivel. La iglesia, como dice aquí, debemos avanzar, debemos fortalecernos, debemos crecer, siempre estar, como quien dice, dejando que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, nos restaure, que nos guíe. Pero a veces siento que hay conformismo, ¿verdad, hermano? Conformismo, que nos conformamos solo con este nivel. Sí. Solo este nivel. Sí, y yo hay veces que digo, como por decir, en los trabajos. En los trabajos la gente siempre quiere sobresalir. Siempre quiere sobresalir, ¿por qué? Por un mejor salario, por un mejor puesto, y en las cosas de Dios es todavía mejor el crecer. Amén. No digamos que sobresalir para ganar a la admiración de nadie. No, nada de nadie. O sea, nosotros somos solamente un instrumento que Dios utiliza para compartir su mensaje. Entonces no podemos estar, como dice, haciéndonos orgullosos y pensar que la honra debe ser para nosotros. No es así. O sea, lo que yo digo, nosotros debemos de crecer, de fortalecernos y de buscar sobresalir, pero para que Dios nos haga justos, como dice la palabra, ser unos dignos representantes de Cristo. Amén. Y esto es lo que debemos de tomar como ejemplo en esta iglesia. O sea, que debemos de poner siempre que primeramente a Dios. Debemos de poner a Dios siempre primero, que sea nuestra prioridad, el que Cristo sea predicado. Y dice que si ponemos como prioridad la salvación de las personas que no conocen a Dios, entonces es como podemos avanzar y crecer unidos, confiados en Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe se va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 y 4. Entonces ya saben, primer lugar, poner a Dios sobre todas las cosas.
también poner como prioridad que Cristo sea predicado Sí. y darlo a conocer a las personas que no lo conocen. Hace una semana tuve una plática con un amigo mío y es increíble como decía él, ¿tú crees en lo del COVID? Pues yo sí creo. Y dice, pero ¿cómo hay personas, dice, que como ustedes, dice, los cristianos, dice, que muchos no se quieren vacunar porque no es fe? Digo, esto no es cuestión de fe. Digo, esto es cuestión de que uno tiene que estar consciente que esto es algo serio. Yo tengo mucha fe en Dios, digo, pero yo sé que un día algo me puede pasar. Yo sigo poniendo mi fe en Dios. Yo sé que el COVID es real y esto no es solamente de fe, sino que yo pongo por delante a Dios y Dios me dice que yo me debo a someter a mis autoridades, entonces yo por eso lo hago. Y bueno, entonces ahí yo cuando le estuve diciendo esto, él me dijo, tienes mucha razón. O sea, lo tomó de buena forma. Yo pensé que me iba a decir, no, tú ya estás loco. Pero lo tomó. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Sí, gracias a Dios lo tomó de buena forma, porque dijo, oye, sí, es mucha verdad eso, porque es la verdad. Y entonces es como, como nosotros debemos de estar siempre, como ya dijimos, preparados para cuando se nos dé la oportunidad, y como ya lo leímos, dar nuestras prioridades siempre a Cristo, a Dios. Dice que una iglesia de buen testimonio. Fíjense, al conocer las características ya que hemos estado mencionando esta iglesia de Tesalónica, podemos darnos cuenta fácilmente que tenían un buen testimonio. Y dice, esta iglesia no perdió su tiempo creando discordia entre ellos o peleando por quien tenía razón, sino que dedicaron sus vidas para que Dios fuera exaltado y lo lograron. Yo hace poco estaba viendo a mí me gusta ver muchos videos en YouTube, seguir diferentes pastores. Como ya lo dije, todos tienen ciertas enseñanzas que uno tiene que venir a corroborar en la Biblia, de que sean verdad, de que sea, como dijimos ya, retener lo bueno y dejar lo malo y pasar. Y yo estuve viendo cómo dos pastores hasta se peleaban en videos porque por las doctrinas, ¿no? Por las diferentes doctrinas, que si ¿cómo se dice? El arrebatamiento es verdadero, que si no es verdadero, que si es bíblico, que si no es bíblico, entonces todas esas cosas. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué pelean? O sea, tú puedes poner tus argumentos, él puede poner sus argumentos y la gente puede saber qué es lo que va a creer y qué es lo que no va a creer. Así como hizo Pablo les argumentó. Exactamente, él expuso sus puntos y la gente supo si creer, tomó la decisión de creer o no. Entonces, esto es un punto, o sea, nosotros no debemos de perder el tiempo en estas cosas. Yo les voy a decir algo, nunca lo había dicho aquí, pero hoy lo voy a decir. Aquí en esta iglesia hay una persona americana que yo paso y lo saludo, le doy los buenos días y por más que trato, ni siquiera me voltea a ver. Pero yo no me paro a estarle reclamando o nada. Yo al contrario, yo siempre le pido a Dios que un día lo cambie, Amén. que un día me puede dar la oportunidad de platicar bien con él, pues qué bueno, ¿verdad? Pero, o sea, no tengo tiempo como para estar creando un problema con él. Y esto lo debemos de nosotros de aprender, que esas cosas cuando hay, bueno, siempre va a haber diferencias muchas veces en la iglesia, pero nosotros no debemos de entrar en esas cosas. Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos de concentrarnos en eso, enfocarnos en eso. Aleluya. Y dice que gracias a que todo esto pasó, a que ellos estaban bien en una comunión con Dios, que estaban siempre poniendo a Dios por delante, dice que gracias a eso muchos creyeron y dieron testimonio fiel de los atributos de Dios, y que la gente vio un cambio y quisieron ser parte de esta iglesia. Y así muchas personas en Tesalónica conocieron a Cristo a través del buen testimonio de los que estaban en la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Y sí, hoy nosotros también somos llamados a dar testimonio de amor y santidad. O sea que
Por lo tanto, seamos constantes, dice que ordenemos nuestras prioridades y que así los propósitos de Dios puedan concretarse en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos que dar ese buen ejemplo. Yo no sé si les comenté, yo antes hablaba con una muchacha que estaba en la prisión y un día le dije, porque aquí dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Yo le decía siempre que yo me reflejaba en ella, me veía como en un espejo, porque yo antes era enojón, yo no creía, yo leía cosas que no debería leer, ¿verdad? Y un día le dije que la palabra agorero abarca todo lo que es buscar la verdad en otras cosas, que no es Dios, que no es la Biblia, que andas buscando leer los horóscopos y todas esas cosas. Y se enojó y ya me dejó de hablar. Pero a lo que voy es que yo le estaba tratando de dar mi buen testimonio de que esas cosas son malas. Y si ella no lo quiso entender, pues ni modo. Y es como digo, como dice aquí, o sea, yo estaba tratando de corregirle, de darle un buen testimonio de las cosas que yo viví y de las que ahora vivo. Y pues no, así hay personas que toman bien el mensaje, hay personas que no lo toman con bien. Dice que el mensaje de la iglesia de Tesalónica es el mismo que hoy nosotros debemos predicar. Ya han pasado, no sé, más de 2000 años, yo creo, pero nosotros hoy tenemos esa misma misión de entregar este mismo mensaje y seguir para adelante. Dice: hemos sido llamados a predicar a Cristo. Todos deben saber que Él vino a vivir, morir y resucitar por el hombre para dar salvación y vida eterna. Amén. Entonces, como sabemos, diciendo, nosotros también estamos en el mismo, como quien dice, en el mismo canal, debemos estar en el mismo canal de los de Tesalónica. Tenemos la misma misión y dice que hoy nos debería de ser más fácil entregar la palabra, ya que ya saben, ya muchos han escuchado hablar de Cristo. Dice, y hoy puedes encontrar tanto películas cristianas, puedes encontrar todas las redes sociales donde tú puedes seguir a diferentes personas, a diferentes pastores, predicadores, o donde tú mismo puedes crear tu contenido. Yo lo hago, hay muchas personas ni me ven, pero con las pocas que me ven y si lo han recibido bien, pues gloria a Dios. Y entonces para nosotros dice que hoy debe de ser más fácil porque pues tenemos hasta radios cristianas, páginas de internet, Biblia en línea, aunque la Biblia en línea para mí, no, esto es lo verdadero, o sea, tener tu Biblia. Hay diferentes libros que nos pueden ayudar a complementar lo que estamos leyendo en la Biblia. Que claro, por supuesto, esto es lo primordial, pero lo podemos complementar con un poco de eso. Y dice que hoy en día la palabra de Dios es un gran referente para muchos y casi todas las señales del fin están cumplidas. ¿Qué se nos pide? Lean la Biblia, prepárese para predicar a Cristo, su salvación, su segunda venida. Imite a la iglesia de Tesalónica y extienda el reino con su buen testimonio. O sea que tengamos en cuenta leer primeramente, vamos a leer la palabra y tomemos en cuenta todo esto que nos viene aquí en la carta de los tesalonicenses, la primera y la segunda. Hay muchas cosas muy buenas que debemos de retenerlas aquí. Dice que en un tiempo difícil el mensaje llegó a Tesalónica, pero esta iglesia se instauró y creció
Tal como leímos, soportaron con gozo las dificultades, predicaron y extendieron el reino de Dios a través de sus testimonios, y además de ellos, dice, fueron humildes y obedientes a la palabra. Y cada vez que el apóstol Pablo les enseñó, aceptaron la enseñanza con amor. Entendieron que Él era Dios el que hablaba a través de este siervo. Amén. Así es que tomémoslo como ejemplo, miren, todavía más. ¿Por qué? Porque dice que aceptaron la palabra, fueron humildes y obedientes, a pesar de todo lo que les pasaba, todas las persecuciones, todos los malos momentos que vivían, ellos se mantuvieron firmes. Aleluya. Y dice que la hermana Débora Acuña nos dice, termino esta lección con estas palabras: los hombres son el método de Dios. La iglesia está procurando mejores métodos, Dios está procurando mejores hombres. Aleluya. Esto es un pensamiento. Gloria a Dios. Y para concluir nuestra lección, dice que la iglesia debe ser así, amable, perseverante en su fe y en amor, y que tenemos mucho que aprender de esta iglesia de Tesalónica. Dios nos ayude a ser humildes, obedientes, de buen testimonio, constantes, que esa sea nuestra oración, y que como parte del cuerpo de Cristo podamos extender su reino. Gloria a Dios, y pues Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.